El día de hoy nos encontramos en la capital de la provincia de Pastaza, cuna del encuentro de las culturas amazónicas. Bienvenidos a la ciudad del Puyo. El día de hoy les traemos una guía turística con actividades que pueden realizar dentro de su casco urbano. Yo soy Jackie. Yo soy Felipe, guías nacionales de turismo, y les damos la bienvenida a Guías Viajeros de Ecuador. ¡Comenzamos! Nuestra Señora del Rosario de Pompeya de Puyo es la cabecera cantonal y la capital de la provincia de Pastaza. Se ubica en la región amazónica del Ecuador a una altura aproximada de 930 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con un clima húmedo tropical con una temperatura promedio de 25 grados centígrados y precipitaciones fluviales constantes de 4.800 milímetros. La ciudad es el centro económico, político y cultural de la provincia y uno de los más importantes de la región amazónica. Cuenta con recursos naturales que aportan a su economía, como maderas finas, petróleo, minerales, ganadería, agricultura y el más importante, el turismo. Al ser la ciudad del Puyo la capital de la provincia de Pastaza, se la conoce también como la cuna del encuentro de las culturas, pues 7 de las más importantes nacionalidades indígenas del país conviven en este territorio, que son los quichuas, shuar, achuar, zápara, xiviar, andoa y huaodani. La ciudad cuenta con importantes recursos y atractivos turísticos dentro de su casco urbano y que son aptos para todo público, los cuales se los mostramos a continuación. Número 1. Malecón Boayacu y Paseo Turístico del Río Puyo. El Malecón Boayacu y el Paseo Turístico del Río Puyo son opciones imperdibles para todos quienes desean explorar la belleza natural y cultural que rodea la ciudad. Se ubican a orillas del Río Puyo, a solo 5 minutos del centro, en el barrio obrero, y son de libre acceso. Actualmente el malecón cuenta con 2 etapas, una con figuras de gran escala de animales representativos de la zona y la otra donde encontrarán el icónico monumento a las mujeres de las 7 nacionalidades indígenas, puestos de artesanías con materiales amazónicos, restaurantes y las letras de la ciudad donde podrán tomarse fotografías. Para acceder al paseo turístico, continuamos desde el malecón y cruzamos por un puente colgante sobre el río Puyo, que les dará la bienvenida a un sendero ecológico de 2 kilómetros aproximadamente y que fue el primer recurso turístico de Pastaza creado con una visión ecológica y natural. Mientras avanzan, observarán distintas plantas y árboles de la selva, aves amazónicas, insectos inofensivos de la zona, riachuelos y esteros con peces. Existe otro puente colgante que los dirige a las orillas del río Puyo, donde podrán disfrutar de la brisa y del paisaje circundante. En este sector también hay varios restaurantes que ofrecen el tradicional bolquetero, plato insignia de la ciudad del Puyo, que consiste en atún, chochos, maíz tostado y chifle de plátano verde, creado en los años 70 por el chef Homero Escobar, quien buscaba reunir en un plato todas las necesidades nutricionales como proteínas, vitaminas y carbohidratos, y que además representen a las 3 regiones del Ecuador continental, con el objetivo de alimentar a los trabajadores que construyeron el barrio obrero, quienes al no contar con maquinaria moderna, traían el material pétreo en bolquetes, dando origen a su nombre. Número 2. Centro de Rescate de Fauna Silvestre, Yanacocha. El Zoológico y Centro de Rescate de Vida Silvestre Yanacocha es un maravilloso lugar que se encarga de rescatar, proteger y conservar especies de flora y fauna silvestre, víctimas del maltrato y del tráfico ilegal en Ecuador y sobre todo en la Amazonía ecuatoriana, para dentro de lo posible reinsertarlos dentro de su hábitat natural. Este lugar es ideal y apto para visitarlo con niños y personas de todas las edades. Yanacocha significa Laguna Negra, debido al color oscuro del agua donde habitan diferentes especies de caimanes como este gran ejemplar negro, tortugas charapas y de Florida, peces carpa y el gran paiche, uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. Además, en sus instalaciones se cuida de entre 250 a 300 especies de animales, destacando felinos como esta pareja de ocelotes y un puma rescatado de una colección privada, primates muy juguetones como el mono lanudo de Humboldt y monos barizo o payaso.
aves como guacamayos que les darán la bienvenida, coloridos tucanes que impresionan con sus picos y búhos con sus majestuosos plumajes, grandes capibaras, cabezas de mate, serpientes arborícolas, boas y diversas especies de anfibios, especialmente pequeñas y coloridas ranas. Todos al cuidado de biólogos, veterinarios y voluntarios que con mucho cariño les brindan una mejor calidad de vida. Es importante mencionar que durante su recorrido también observarán muchas especies de aves y primates silvestres que llegan al lugar para alimentarse y que conviven amigablemente con las especies del centro. Yanacocha también cuenta con una tienda de artesanías donde podrán adquirir productos referentes al sitio mientras apoyan a esta valiosa misión de preservar nuestra flora y fauna silvestre. El valor de ingreso es de $5 por persona y se ubica en el barrio Las Américas, kilómetro 3, vía Puyo-Tena, hacia el lado derecho. Número 3. Museo Etnoarqueológico Municipal. El museo actual fue construido en el año 2018 y se ubica en las calles Teniente Hugo Ortiz y Atahualpa. Al ingresar encontrarán una interesante colección de tarántulas, polillas y mariposas, además de 3 salas principales. La primera es la sala arqueológica que contiene colecciones de la cultura huitzensa, cultura hualino y cultura pastaza, pertenecientes al periodo de integración. También hay piezas de la cultura pastaza camejún del periodo formativo tardío junto con la cultura pumpuetza y la del Río Chico, que es la joya de la corona del museo porque se la considera como la primera aldea del periodo formativo, siendo la más antigua de la cuenca del río Pastaza con una existencia de 4.000 años antes del presente. La segunda es la sala etnográfica, donde encontrarán información sobre las 7 nacionalidades actuales de la provincia de Pastaza, que son la quichua, zápara, andoa, shuar, achuar, xibyar y guarani. Todas ellas viviendo en armonía con la naturaleza y su entorno desde tiempos pasados y que actualmente se las puede visitar como una forma de turismo comunitario. Esta sala cuenta con sistemas holográficos 3D donde se puede aprender sobre su cosmovisión y diario vivir, un diorama de una casa típica con sus componentes constructivos y objetos cotidianos que le permite al turista jugar a encontrar y descubrir sus componentes. Finalmente encontrarán la sala de la palabra, donde están muchas palabras en los idiomas de las 7 nacionalidades indígenas y su significado. Número 4. Artesanías La Mocagua. Bueno, mi nombre es Miriam Vargas y en realidad nos encontramos en Artesanías Quichuas La Mocagua. Este es un emprendimiento de una mujer quichua que viene prácticamente a difundir el arte de la cultura quichua y la leyenda prácticamente de nuestro antepasado. Bueno, el emprendimiento aquí en la ciudad y tal como está con la casita típica nuestra de la cultura quichua, está aquí desde el 2008, pero nosotros ya trabajamos 4 décadas y un poquito más. Bueno, en el taller realizamos la elaboración de la arcilla, que es la mocagua, realizamos figuras, realizamos tinajas, y realizamos clases prácticamente para las personas que les interesa y también realizamos la bisutería de la arcilla de la Shakira con las niñas. Entonces prácticamente todo lo que utilizamos para elaborar la artesanía es natural. De las figuras que usted elabora, que nos comenta que son su país, ¿cuál usted considera que es la más representativa? La más representativa, yo pienso que es esta. Esta es una mujer muy famosa, ¿no? Esta es el Juri Juri Warmi. El Juri Juri Warmi era una mujer muy bella que prácticamente atraía a los hombres y en la noche los desaparecía. Entonces la gente empieza prácticamente a ver qué es lo que pasa, por qué desaparecen, ¿no? los hombres. De ahí se dan cuenta de que ella dormida se dio la vuelta y tenía una boquita por la nuca. Entonces se comía a las personas. Entonces por eso este personaje prácticamente en los libros de los antropólogos es muy famoso. Y cuando alguien viene y pregunta el Juri Juri, esta es la tienda más famosa para encontrar al Juri Juri. Al Juri Juri mujer, al Juri Juri hombre y a varias otras figuras que complementan esta historia. Bueno, Artesanías Quichuas La Mocagua invita prácticamente a propios y extraños a que visiten la tienda. Si desea usted aprender algo de la artesanía y de la cultura quichua, estamos aquí para poder compartir, para poder prácticamente enseñarles un poquito de nuestra cultura
y de paso van aprendiendo algunas de nuestras leyendas. El taller está ubicado prácticamente en la calle Cumandá y Francisco de Orellana, y estamos atendiendo prácticamente de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde. A la hora de comer y luego de haber recorrido parte de esta hermosa ciudad, recomendamos visitar Jungla Amazon Pub, un restaurante estratégicamente ubicado en el corazón comercial de Puyo, quienes han lanzado una propuesta que se fundamenta en la fusión de la exquisita gastronomía con un ambiente que rinde homenaje a la naturaleza y a las nacionalidades indígenas de Pastaza. En Jungla Amazon Pub están comprometidos con el cuidado del ambiente y la sociedad, por lo que para su construcción se han utilizado materiales ecológicos locales como piedra de río, bambú y otros elementos reciclados que integran armoniosamente el entorno del lugar. Aquí se ofrece un menú variado, cerveza artesanal, música en vivo, juegos de mesa, talleres y exposiciones de arte. Los contactos están en la descripción del video. Encuéntralos en la calle Atahualpa y 27 de febrero, edificio Fabián Vargas. Número 5. Ecotienda Huella Pastaza. Huella Pastaza se ubica en las calles Teniente Hugo Ortiz y 24 de Mayo, y es una ecotienda sin fines de lucro nacida en el año 2020 con la intención de fortalecer la cadena de comercialización de pequeños emprendimientos y marcas locales amazónicas de la provincia de Pastaza, y actualmente de las provincias de Morona Santiago, Napo y Tungurahua. La tienda está conformada por aproximadamente 100 socios emprendedores, por lo que es el lugar ideal para consumir productos locales, sustentables y que pueden ser regalos ideales como muestra de su visita a este territorio. En la tienda encontrarán productos naturales de cosmética como cremas, esencias, shampoo y jabones, medicina natural proveniente de árboles y plantas, artesanías hechas a mano, cócteles, vinos y licores de diferentes sabores, chocolate orgánico en diferentes porcentajes y mucho más. Como ven amigos, aparte de todos los bonitos productos que pueden encontrar en esta tienda, algo súper interesante es que también tienen degustación de bebidas. Así es chicos, queremos presentarles a Laura, concejal del Cantón Pastaza, y a Eulalia, quien es parte de la asociación Huella Pastaza. Algo importante que debes saber cuando visites Huella Pastaza, estás colaborando a la economía circular. Todas las marcas que tú ves aquí son de emprendedores. Así que chicos, salud y que lo puedan degustar. ¿Esto qué es? Este es un vino de pitahaya, único aquí en Huella Pastaza. Ay, miren qué chévere, ahí se ve incluso el color. Huele riquísimo. ¿Tú qué tienes aquí? Yo tengo una cerveza de vainilla, cerveza artesanal. ¡Salud! Salud en casa. Salud. A ver. ¿Qué tal les pareció chicos? Ay, está súper rico. Riquísimo, me encanta. Y no está fuerte. Está muy bueno la verdad. Felicitaciones. Muy rico, gracias. ¿Qué esperas para conocer Huella Pastaza aquí en el cantón? Número 6. Monumentos y murales. Una actividad que recomendamos ampliamente es visitar los hermosos murales y monumentos que hay por la ciudad. Uno que llamó nuestra atención por su belleza y calidad es el mural El Encuentro de Culturas, realizado con mosaicos y que se encuentra fuera del Museo Etnoarqueológico. Un monumento que se ha convertido en identidad del Puyo es el de la cerámica amazónica, pues busca demostrar la pertinencia antropológica y el patrimonio cultural de las nacionalidades junto al poder femenino y su arte. Esta se ubica en medio del edificio municipal del Cantón Pastaza y el mercado, en la Plazoleta México. Y finalmente, no olviden visitar la calle Atahualpa, donde se encuentra uno de los monumentos insignias del Puyo, hecho en bronce y que muestra claramente el encuentro de un indígena con un colono. Número 7. Dique del río Pambay. Y para finalizar este video, nos dirigimos a uno de los atractivos naturales más bonitos de la ciudad, que son los diques, represamientos de agua de la subcuenca del río Puyo destinados para el turismo y de libre acceso para la población. Existen varios en toda la provincia. Sin embargo, en nuestro caso, visitamos el dique Pambay, ubicado a 7 minutos desde el centro de Puyo en el barrio El Chofer. Este balneario turístico es el lugar ideal para el entretenimiento en familia y amigos, pues el ambiente es muy acogedor y tranquilo. Es común que las personas caminen río arriba para disfrutar de mejor manera la naturaleza que rodea a la ciudad. Dentro del balneario existen pequeños negocios donde se venden comida local, cuentan con duchas y vestidores. Les agradecemos por mirar este video hasta el final.
Esperamos que la información presentada haya sido de utilidad y que visiten los espacios, pues estamos seguros que vivirán gratas experiencias. Déjanos saber en los comentarios cuál fue tu favorito y no olvides compartir este video. Si les gustó nuestro contenido, no olviden suscribirse a este canal para que no se pierdan nuestros próximos videos. Nos vemos en una siguiente aventura desde uno de los lugares más místicos del Ecuador, el muro o pirámide dentro del Parque Nacional Yanganates. Recuerden que con Guías Viajeros Ecuador conocerán el Ecuador real. ¡Chao, chao!